Hola, bueno, este es un nuevo video. Ven, aquí está el tomo 3 de Amor Rortu. Les voy a decir algo interesante respecto de una mención que hace Freud aquí en este tomo, en este momento, que son las primeras publicaciones psicoanalíticas. La idea es, hablar un poco acerca del aparato psíquico. Uno podría pensar que el aparato psíquico Freud lo fue construyendo a medida que fue eh, elaborando sus teorías, como dije en algún momento, de la clínica a la práctica, es decir, de la práctica clínica a la teoría, de la teoría a la práctica con sus histéricas, digamos, ¿no? Es decir, aparecían como síntomas en las histéricas la tos nerviosa, vómitos histéricos, parálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y la medicina de la época no lo podía explicar, es decir, síntomas que no tenían compromiso, digamos, médico, por decirlo de algún modo, médico, fisiológico, orgánico, digamos, ¿no? Y eso pasa aún hoy, digamos, con la cuestión esta del ataque de pánico, por ejemplo, de que en un momento falta el aire, que sentís que te morís, que el desmayo, que te falta el habla, que se te fallecen las piernas, etcétera, etcétera. Vas al médico, al clínico generalista, el clínico te revisa, nada, te manda a un cardiólogo, te manda a un especialista de cualquiera de las ramas de la medicina y no hay nada, digamos. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí, digamos, no? Ustedes saben que el panic attack es una manera que tiene la psiquiatría actualmente, hoy, digamos, de decir lo que en la década del 50 era la crisis de angustia, es decir, detrás de cualquier ataque de pánico uno podría afirmar, si me permiten la expresión, que hay algo del orden de la sexualidad y de la angustia. Es decir, todo síntoma se articula en algún sentido con la cuestión de la sexualidad, de la angustia, del deseo. En otros videos veremos qué es esto, digamos, de la angustia, de la sexualidad, ¿no? Y vamos a ahondar en el tema del deseo. Mucha gente cree que no tiene nada que decir, digamos, ¿no? Que no tiene, en una situación analítica, que no tiene nada que decir. No sé, no se me ocurre, dice. El punto es cuando hay que decir algo delante de alguien importante, entre comillas, para la vida de ese sujeto, al que no quiere en algún sentido escuchar intervenciones, digamos, ¿no? Que hacen a la clínica. En otro sentido, cuando Freud, como decía, comienza a elaborar la hipótesis del aparato psíquico con la histeria de defensa, con las histéricas, él habla en principio de un aparato psíquico hecho de representaciones, de marcas que dejan esas representaciones. También dijimos que ese aparato psíquico no tiene ninguna apoyatura orgánica, fisiológica, no está en ningún lugar del cuerpo, del lugar del organismo. En algún momento vamos a diferenciar qué es el organismo, qué es el cuerpo, digamos. Entonces ese aparato hecho de representaciones tiene una dinámica, energía. Aquí Freud habla en este texto que es prepsicoanalítico, habla de una palabra en alemán que se llama Kränkung. Y dice que esta palabra en alemán tiene una raíz que es Krankheit en alemán. Digamos, vamos a suponer esto, si alguien me agrede aquí ahora físicamente, me da una trompada, o un golpe mecánico, o un insulto, ¿cuántas maneras de responder tengo a eso? Punto suspensivo, cada quien puede preguntarse esto. Y en realidad hay dos maneras de responder. Una es la palabra y otra es la acción. Pero ¿qué pasa? El hablar, la palabra, también es una acción. Y en ese sentido, cuando no hay ninguna de las dos en respuesta a esa afrenta, algo queda interceptado. Esa bronca o ese afecto, digamos, queda interceptado y no puede haber una descarga, digamos, de eso. Entonces,
es como que quedas atragantado, para decirlo de algún modo. Esa palabra Krankum se va a articular con lo que desde el inicio Freud habla del trauma a lo largo de toda su obra. El trauma en tanto sorpresa, uno podría decir, marca primero como cantidad, digamos, dentro del psiquismo, y después como cualidad de esa cantidad. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Nadie puede pensar un aparato psíquico sin el lenguaje, digamos. Y el punto es, ¿qué es el lenguaje? Por supuesto, para la teoría de comunicación, para los psicólogos, dicen que el lenguaje tiene que ver con que hay un emisor, un mensaje y un receptor, que sirve para comunicarnos, que no es posible no comunicarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el lenguaje se articula también con esta mortificación de la que habla Freud. Es decir, él plantea de que hay que poner a hablar a los síntomas. Por ejemplo, a la tos nerviosa, a las parálisis. Hay que poner a hablar a esas piernas paralizadas de Elisa de Bonner. Hay que poner a hablar al ataque de pánico. Hay que poner a hablar cuando te falta el aire, digamos, pero no, digamos, en una situación, digamos, con un amigo, sino en una situación analítica, es decir, empezar a encontrar a través del camino de la palabra, es decir, cuáles pueden ser las causas por las cuales alguien tiene estos síntomas. Entonces, en ese sentido, hasta el momento que Freud inaugura la primera tópica en 1900 con la interpretación de los sueños, el aparato está hecho de representaciones, como decíamos. Y la representación se conecta directamente con el lenguaje. ¿Qué sería una representación? Yo les presento algo, ¿no? Un estímulo cualquiera, una virome, una lapicera. Bueno, lo que cada quien tiene de ese estímulo, digamos, en la cabeza, eso sería la representación de ese estímulo, ¿no? Eso es para decirlo sencillamente, violentamente, para que se vaya entendiendo más o menos cómo es la lógica de este aparato psíquico hecho de palabras, podríamos decir. Mejor dicho, hecho de esas marcas que dejan las palabras, marcas que dejan las escenas, es decir, a lo largo de la vida uno atraviesa un montón de escenas, de escenarios, de vivencias, ¿no? Y todo eso va dejando marcas. Así que bueno, en principio quería darle esta pequeña introducción acerca del aparato psíquico y pensemos esta noción que dice Freud en alemán, que tiene que ver con la ofensa, la mortificación, lo tolerado en silencio, eso que no se puede poner en palabras, es decir, cuántas veces uno ante una escena injusta, que molesta, que provoca dolor, como sujeto cuenta como objeto, es decir, está pasivo ante eso, digamos. Por ejemplo, mi papá me trata mal, me peleo con mi marido, me peleo con mi mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ante esas situaciones que son muy difíciles de resolver, alguien que no sabe qué hacer con eso, bueno, ¿cómo cuenta uno respecto de eso que lo mortifica? Así que bueno, vamos a seguir en este camino. La idea es seguir hablando de esto que es sumamente importante, que viene desde el inicio en las investigaciones de Freud, en la época prepsicoanalítica, como dije, y a lo largo de toda su obra no lo abandona. Es decir, el factor económico está presente siempre, digamos. El punto es la cualidad, digamos, de ese factor económico, ¿no? Así que bueno, si te gustó el video, dale like, deja el comentario y suscríbete.